platiqué al inicio del programa, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió elevar en 25 puntos base la tasa de interés este miércoles. Se trata de la segunda subida que la entidad monetaria realiza en el año. Y precisamente para analizar el tema me acompañan Abraham González, Isaid Mera y Jesús Ugarte. Bienvenidos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué comentarios nos tienen acerca de lo que acaba de suceder? Sabemos que podría haber una posibilidad de que la Fed continúe con una política gradualista en materia de tasas de interés después de la subida del día de hoy. Sí, pues mira, es es una acción que ya prácticamente el mercado venía descontando, es decir, el hecho de que aumentara en 25 puntos base la tasa de interés del Banco Central de Estados Unidos y se habla incluso de un aumento adicional en lo que resta del año, sería hacia diciembre, otros 25 puntos base. Insisto, es algo que se venía ya venir y pues bueno, un poco la justificación es de que existen perspectivas económicas relativamente estables, es un poco la justificación que dan, aunque sin dejar hacer énfasis en el tema de la inflación, que es un punto a cuidar, ¿no? Yo creo que podemos leer dos cosas, no sé si están de acuerdo conmigo. Uno, ya se está acelerando el ciclo de alzas de la Fed. Empezó a ritmo lento con una alza en diciembre de 2015. Se esperó un año hasta volver a subir hasta diciembre de 2016, pero ya es la tercera en 6 meses. Entonces creo que podemos leer, se está acelerando el ciclo de alza. Y segundo, pues lo que le toca a México, le mete cierta presión al Banco de México para ver qué va a hacer en su reunión la próxima semana. Antes de tocar el tema del Banco de México, yo no diría que ya está acelerando, o sea, acelerando el Banco de México, ¿no? O sea, lleva 375 puntos desde diciembre de 2015 a la fecha. La Fed apenas lleva 100 puntos. ¿Qué es lo que está haciendo México? Pues precisamente ampliando ese diferencial. Creo que algo relevante o los dos puntos relevantes que yo veo de esta decisión de política monetaria o de este comunicado en particular, no nada más de la decisión, son dos cosas. Una, la credibilidad de la Fed respecto a las proyecciones macroeconómicas. Creo que hoy en la mañana salieron datos, digamos, por debajo de lo estimado, tanto en ventas minoristas como en inflación, que no necesariamente están en línea con lo que espera el mercado. Es decir, la Fed espera una cosa y el mercado espera otra. Eso por un lado, bajo ese contexto, la Fed habla, como decía Jesús, habla de una alza de tasas más para este año. Sin embargo, la probabilidad en el mercado de futuros no lo ve así. En la terminal de Bloomberg tenemos el dot plot, que cada uno de estos puntitos amarillos que vamos a poder ver ahora en el gráfico, del lado izquierdo son las alzas que esperamos para este año, para 2017, y vemos que la mayor cantidad de puntitos, que son los miembros del FOMC, se concentran con una previsión de 1.25. Sin embargo, si vemos la previsión que existe en el mercado de futuros, que ahí lo tenemos en pantalla, pues vemos que prácticamente es hasta el siguiente año cuando hay una posibilidad de más de 50% para que haya una nueva alza en la tasa de interés. Creo que el tema de la credibilidad es importante. Y el otro punto relevante también del comunicado es los pasos que da ahora sí, o las respuestas que intenta dar la Reserva Federal acerca de cómo va a reducir su hoja de balance. La hoja de balance no es otra cosa sino todos los bonos que compró desde 2008, después de la crisis de 2008, que compró en el mercado para dar liquidez a quienes tenían esos bonos y decirles, bueno, aquí está este dinero, vayan, préstenlo, inviértanlo y hagan crecer la economía. Todos esos bonos que compró, bueno, los tiene en la panza y el mercado tiene dudas de cómo se va a deshacer de estos bonos. Hoy en el comunicado adjunto al comunicado de la Fed viene este adendo que es una guía de cómo pretende hacer estos movimientos o reducir esa hoja de balance. Solo quisiera decir que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que sí está acelerando. Claro, si lo comparas con el Banco de México, estás comparando a alguien que va corriendo a toda velocidad contra alguien que está empezando a hacer un trote más fuerte. Yo creo que 3 alzas en 6 meses y el que pusiste de los puntitos que deja muy claro que se esperan otras 3 alzas para el próximo año. Yo creo que sí está acelerando el ciclo de alza. Está acelerando. El mercado de futuros dice otra cosa. Sí, digo, lo que se comenta ahora en el mercado es de una nueva alza, sería para diciembre, serían otros 25 puntos base que llevarían la tasa más o menos a que sería 1.5%, ¿no? Así es. Ahora, habrá que ver el caso de México. ¿Qué va a pasar con México?
Viene la junta para la próxima semana, el 22 de julio, y hasta ahora cerca de la mitad de los analistas hablan o apuestan porque se va a dar un ajuste, un aumento adicional de 25 puntos base, que esto llevaría, desde finales del año pasado, llevaría a un aumento acumulado de 400 puntos base. Es decir, estaríamos llegando la tasa de referencia del Banco de México a 7%, todavía obviamente por abajo de ese 8.25% que es el máximo que ha alcanzado. Ahora, habrá que ver las repercusiones, creo que es un punto interesante a ver las repercusiones que está teniendo, puede tener todavía el alza de tasas aquí en México, ¿no? Yo creo Sí, que sin duda. Un punto importante lo de la hoja de balance que dice Abraham. En términos prácticos, lo que fue imprimir dinero y meterlo al mercado a través de un mecanismo que era vamos a dárselo a los bancos para que los bancos lo reinviertan. Esto creo que, a pesar de que suena como algo muy elevado, muy abstracto, creo que es algo que puede generar ruido al mercado dependiendo del ritmo en que se haga. Eso creo que sí hay que prestarle atención, además, claro, de la tasa de interés. Bueno, yo quisiera que, de acuerdo a lo que están diciendo ahora ustedes tres, me dijeran qué opinan si el hecho de que la Fed elevó esto en 25 puntos base, la tasa de interés, podría decirnos que a partir de hoy se puede esperar una apreciación continua del peso, o es un escenario demasiado positivo. Creo que hoy el peso vivió una prueba, como lo publicamos hoy en El Financiero. El peso hoy tenía una prueba. ¿Cuál era esa prueba? Precisamente analizar el lenguaje que iba a tener la Fed. Iba a tener un tono más agresivo, iba a mantener su tono gradualista y por lo pronto el comunicado tuvo un tono gradualista. Sin embargo, Janet Yellen en su conferencia de prensa no fue así. Tenía un tono un poco más hawkish que incluso hizo regresar al tipo de cambio a los 18 y luego volvió a apreciarse. ¿Un tono más qué, Abraham? De hecho, hay ¿Un tono más qué? un tono más hawkish. ¿Qué quiere decir un tono más restrictivo? Un tono, en este sentido de no ser tan gradualista en sus alzas de tasa de interés como lo va. Exacto. Y de hecho, en la terminal de Bloomberg tenemos justamente el comportamiento del peso durante la jornada y pues vemos que Es solo solamente hoy, y vemos que durante hoy por la mañana a las 7:30, que es más o menos este punto, recibió las noticias de inflación, las noticias de ventas minoristas, que como decía, resultaron por abajo del esperado, y eso le restaría un poco de margen a la Fed para mover su tasa de referencia, y el peso se fue pues para abajo, más bien, el tipo de cambio se fue para abajo, eso quiere decir una ganancia del peso, y se fue hasta 17.90. Este es un mínimo que no se había visto desde antes del Brexit. Romper el piso de los 18 creo que eso fue clave. ¿Y qué elementos consideran que fueron los que provocaron que se llegaran a estos niveles? Creo, en primer lugar, creo que estos datos financieros, estos datos económicos, que se publicaron en la mañana, inflación al productor, inflación al consumidor, ventas minoristas, y después de que ya llegó al piso de los 17.90, rebotó durante la conferencia de Yellen y después volvió a bajar. Creo que estos son, por ahora la Fed ya no va a ser más una prueba para el peso, que era la pregunta inicial, ya no va a ser más una prueba para el peso, la prueba va a ser la Junta del Banco de México, en donde las opiniones realmente están divididas. 50% cree que va a subir la tasa, 50% cree que no, y probablemente eso sí provocaría decepción en algún segmento del mercado. Creo que el Banco de México tiene una buena prueba la siguiente semana porque ¿qué va a hacer? Va a seguir a la Fed, pero tiene también la gran oportunidad de no hacerlo, dado que ha subido la tasa de interés en 375 puntos base en año y medio. Entonces, creo que tiene una buena oportunidad de desligarse de la Fed y esperar comportamientos hacia adelante. Como dice Abraham, hoy el peso pasó la prueba de la Fed. Creo que el Banco de México con esto le puede dar una señal de que puede esperar, al menos en la siguiente reunión, para mantener la tasa, ¿no? Sí, hay digamos que dada la recuperación que ha venido mostrando el peso en los últimos días, eso permite, lo que comenta Isaid, que no haya esa presión de aumentar de manera adicional la tasa de interés. Apenas menos del 50% augura que pudiera aumentar la tasa de interés el próximo 25 puntos base el próximo 22 de junio. No hay mucha presión, entonces pues habrá que ver. Lo que sí es, además se ha aumentado, son 300, señalabas, se dan cuenta que estamos ligando la tasa de interés al peso, cuando en realidad
el Banco de México lo que tendría que centrarse es en la inflación. Así no es. sé entonces si el Banco de México le ha dado más foco a mantener el tipo de cambio o a impulsar al peso, darle un soporte, que a la inflación, que es un mandato que, por cierto, está por el doble del mandato. Sí, es un mandato que está pues, muy cuestionable ya. Se le fue, creo que está un poco fuera de control. Esto está al doble de alguna manera de la meta y ya vemos repercusiones de alguna manera del alza en las tasas de interés, ¿no? del Banco de México. Por ejemplo, el caso de las hipotecas. Me preguntaban, ¿y dónde se ha visto? Bueno, hay que ver el caso de las hipotecas, de haber tocado un nivel mínimo, digamos, de 10.05%, 10.04% en septiembre, ¿no? A abril de este año alcanzó 11.02%, casi 100 puntos base de incremento el costo de dinero en lo que refiere a los créditos hipotecarios. Y ahora que ustedes hablan del Banco de México, ¿cómo calificarían el papel que ha jugado siempre cuando se presentan situaciones como la de hoy en la toma de decisiones? ¿Ha afectado, ha favorecido? ¿Cómo actúa el Banco de México? Definitivamente el Banco de México tiene que mirar hacia lo que está haciendo la Fed para poder tomar una decisión. Creo que justo ha sido lo que está haciendo. Incluso al principio fue de forma reactiva a lo que estaba haciendo la Fed y después de forma preventiva, ¿no? O sea, el subir a un ritmo mucho más acelerado. Creo que el tema de los créditos hipotecarios por ahí, digamos, son casi 100 puntos base, pero el Banco de México ha subido 300 puntos base. No ha subido la misma proporción. No es la misma proporción. Pero contéstanos si crees que está bien lo que ha hecho el Banco Porque de México. tú dices, Isaid, que se debería desprender. Abraham dice que debería de tomar de referencia. Y digo, lo hemos discutido aquí. Creo que el Banco de México de pronto se le pasó la mano un poquito en el alza de tasas. Creo que sí era importante abrir un diferencial con la Fed justo para prevenir cuando la Fed hiciera el movimiento, pero una tasa de 6.75% para el contexto pero dice, actual, se le pasó la mano, pero al mismo tiempo no está protegiendo la inflación. Entonces, ¿cómo va a proteger la inflación? No, es que creo que se ha centrado mucho más en el peso, cuando el peso se fue a 20, cuando el peso se centró más en eso que o sea, definitivamente hay una transmisión del tipo de cambio hacia la inflación. Ahora tú dime, una inflación de 6%, ¿ha servido el alza de tasas? Entonces debería de dejarla abajo y yo creo que tiene que aguantarse. Yo creo que tiene que aguantarse ahora en la siguiente reunión y se tuvo que haber aguantado. Digo, es muy claro que aumentas la tasa de interés para defender el peso. No, retener, no solamente retener, sino también atraer de alguna manera dólares al país para de una manera defender el peso. Eso ha sido el tipo claro. de cambio, sin embargo, no influye en los precios. Sí, sin embargo, pues bueno, la inflación, coincido con Isaid en este caso, pues no se ve. Es decir, estamos el doble de la meta prácticamente del Banco Central, ¿no? Del 3 punto y fracción. ¿En cuánto anda la inflación ahorita, anualizada? Sí, arriba del 6%, el máximo en 6 meses que platicábamos la semana pasada en esta mesa. Sí, creo que, definitivamente el tipo de cambio pues, ha sido uno de los factores que está incidiendo en la inflación. Entonces, no es precisamente que esté defendiendo el tipo de cambio. Por algo también utilizó otras herramientas dentro de su arsenal, como las coberturas cambiarias para dar mayor certidumbre al mercado. Así es. Ese por cierto muy exitoso que llegó cuando el dólar ya estaba arriba de los 20. No sé qué hubiera pasado si ese mecanismo entra, por ejemplo, después del Brexit. A lo mejor hubiera contenido de una mejor manera el tipo de cambio. Por cierto, voy a pedir un deseo de que coincida conmigo. Sí, exacto. Hay que decir también que no solamente lo vemos, el alza en tasas no solamente ha repercutido en el costo de las hipotecas, también por ahí traíamos un gráfico de lo que ha sido también en la deuda bursátil de las empresas. ¿No? La deuda bursátil siempre tiene como referencia la TIE. Resulta que el aumento, hay una alta correlación entre el ajuste en la tasa de referencia del Banco de México con la TIE. ¿No? Entonces vemos, era otra gráfica donde se ve la correlación tan alta, la fiebre, ¿no? Que hay entre la tasa de referencia del Banco de México y la TIE. Entonces se ha encarecido el costo del dinero para las empresas, ¿no? El costo de los créditos, lo cual también pues, han transferido a los consumidores. Entonces ahí está la inflación, es decir, el aumento en las tasas del Banco de México también ha sido inflacionario. ¿No? Que ahí también, de los gráficos que estamos viendo es bastante interesante saber cuáles, qué empresas beneficiadas y qué perjudicadas. En la gráfico anterior podemos ver un poco cómo algunas empresas han hecho un switcheo
no es esta gráfica, es otra. El caso de Electra, por ejemplo, que ha cambiado, siguió la estrategia desde finales del año pasado y lo que va de este año, de cambiar su deuda de dólares a pesos para eliminar el riesgo cambiario, lo cual ha sido una buena apuesta, se lo ha premiado el mercado, digo, ha sido algo muy, muy positivo, y otras han seguido este ejemplo. Es que ese es el tema. El alza de interés, que insisto, luego parece de esos temas muy abstractos, a final de cuentas nos termina impactando a nosotros y a las empresas, y a veces a los consumidores por dos vías. Uno porque, más bien, le pega a las empresas les cuesta más caro obtener créditos para invertir, y a final de cuentas terminan trasladando al consumidor. Al consumidor. Hay que considerar también, comentar lo siguiente, Elena, es ¿quiénes son las más afectadas en el caso de las empresas? Son las micro y pequeñas medianas empresas las más afectadas por el mayor costo del dinero. Sí, porque no tienen la capacidad que tienen las grandes de contratar coberturas, swaps de tasas de interés y protegerse. Entonces, las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas y señalaba Isaí, trasladan de alguna manera al consumidor pues este pega costo. la inflación, entonces, y esto es inflación, es decir, mayores tasas son inflación. Ayuda también a la inflación, paradójicamente. Así es. Bien, y después de este debate sobre la tasa de interés, que la Fed elevó en 25 puntos base la tasa de interés, hacemos una pausa y volvemos a Mesa Central.